Según la reencarnación, al morir una persona, su alma se separa momentáneamente del cuerpo para después de algún tiempo tomar otro cuerpo diferente y de esta forma volver a nacer en la tierra. Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un nuevo capítulo de Miedo en tus oídos. Vamos a hablar sobre un caso de reencarnación que sucedió en Estados Unidos, pero antes de empezar quiero aclararles que yo me baso haciendo este tipo de casos con documentales y diferentes artículos que encuentran en internet. Bueno, sin nada más que decir, sean todos bienvenidos a Miedo en tus oídos. James Madison Leininger nació el 10 de abril del año 1998 en San Francisco. Sus padres son Andrea y Bruce, quienes contrajeron matrimonio en el año 1992. James era un niño al que le gustaba jugar únicamente con aviones. Si le regalaban cualquier otro tipo de juguete, él lo rechazaba inmediatamente. En una ocasión, Andrea le compró un avión de juguete a James y le enseñó lo que parecía ser una bomba en su parte inferior. Pero él la corrigió ya que lo que le indicó era un depósito de caída. Cuando James cumplió 2 años de edad, empezó a tener pesadillas relacionadas con la aviación. Cuando estas se incrementaron, pasaron a producirse hasta 3 o 4 veces por semana. Por lo general, Andrea solía despertar a James mientras él gritaba dormido que el avión estaba en llamas y que por ese motivo el hombre no pudo salir de ahí. With each passing month, little James Leininger seemed to be peeling back memories of a past life. Ooh, plane. Vivid memories that scared and astonished his parents. Bruce had always said, "What kind of plane did you fly?" And he said, "A Corsair." La mamá de Andrea fue la primera en mencionar que tal vez James estaba recordando una vida pasada. Al comienzo los padres de James dudaron bastante sobre esa afirmación, pero con el paso del tiempo se cuestionaron seriamente sobre el hecho de que su hijo podía ser una persona reencarnada. Tras observar que las pesadillas de James empeoraban, la abuela de él sugirió que visitaran a la consultora y terapeuta Carol Bowman, quien era reconocida por su trabajo de estudio de casos de reencarnación, en especial relacionados con niños pequeños. Con la orientación de Carol, Bruce y Andrea incentivaron a James para que compartiera sus memorias, e inmediatamente las pesadillas se hicieron menos frecuentes. En cada terapia, James empezó a revelar detalles sobre su vida pasada. Con esto, Carol afirmó que él estaba en la edad que permite un mejor recuerdo de vidas anteriores. Lo primero que mencionó James fue que su avión había sido interceptado por los japoneses. Además, reveló el nombre del navío del cual despegó, llamado Natoma, y finalmente agregó que uno de sus compañeros se llamaba Jack Larson. Bruce averiguó si la información que detalló su hijo era certera y se sorprendió al observar que todos los datos eran reales, ya que el Natoma Bay había sido un pequeño portaaviones que combatió en el Océano Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial y que Jack Larson era el nombre de un ex piloto de combate que había servido en esa embarcación. Another night, Bruce had come in and he said, "Do you remember where your plane took off?" And he said it took off of a boat. "Do you remember the name of your boat?" "Natoma." "Do you remember what your name was?" And he'd always say, "James." His name is James. It never really occurred to us. We thought he just wasn't understanding the question. So I said, "Do you remember any friends or anyone else that you flew with?" And he said, Jack Larson. James aclaró que fue abatido en Iwo Jima. Ante esta respuesta, Bruce descubrió que el único piloto de la escuadra fallecido en Iwo Jima fue James Houston, de 21 años de edad, porque su aeronave había recibido una ráfaga de balas en el motor. Esta información fue confirmada por otro piloto llamado Ralph, que piloteó al lado de James Houston durante una incursión al puerto de Iwo Jima el 3 de marzo del año 1945. Bruce visitó a Jack Larson en Arkansas el mes de septiembre del año 2002 para corroborar si era cierto todo lo que dijo su hijo, y él le respondió que efectivamente James Houston había sido miembro de su escuadrón de combate, pero que no podía recordar lo que había pasado exactamente con él, debido a que su avión fue alcanzado por el fuego antiaéreo japonés el 3 de marzo del año 1945. Por esa razón no regresó de su misión y fue declarado como desaparecido en combate.
A los 3 años de edad, James empezó a dibujar el mar y batallas aéreas correspondientes a aeronaves utilizadas en la Segunda Guerra Mundial, y a los 4 años construyó su propia cabina de avión. And one day, while leafing through a new book about the Battle of Iwo Jima, Bruce turned to an aerial photo of the Pacific Island. James was seated nearby. He pointed to it and goes, "Daddy, that's where my airplane was shot down." And I said, "What?" "That's my airplane got shot down there, Daddy." Bruce se contactó en el año 2003 con Anna, la hermana de James Houston, quien vivía en California. Anna, luego de varias conversaciones, le envió a la familia Leininger fotos de su hermano durante el servicio militar. En una de ellas, James estaba parado delante de un avión, el cual tenía las mismas características que James había detallado anteriormente. En una oportunidad, Bruce se percató que su hijo James tenía 3 muñecos a los cuales llamó Leon, Walter y Billy. Tras realizar una intensa investigación, descubrió que los nombres pertenecían al teniente Leon Stevens, el alférez Walter Devlin y el recluta Billy Rufus. Ellos habían sido miembros del escuadrón de aire y por ende también compañeros de James Houston. Además, Bruce le preguntó a su hijo por qué llamó a sus muñecos de esa manera, y él le respondió que era una muestra de agradecimiento ya que ellos lo saludaron cuando fue al cielo. Los padres de James en el año 2009 escribieron un libro llamado Espíritu Sobreviviente, en el que promocionaron a su hijo como un caso real de reencarnación. Con el pasar de los años, los recuerdos de James comenzaron a desvanecerse, pero su pasión por los aviones todavía persiste. Hay que tomar en cuenta que en la mayoría de los casos donde se alega la reencarnación, la vida pasada fue terminada de una forma violenta y repentina. Otro dato interesante es que todos los que recuerdan sus vidas pasadas son niños, y eso quizás se deba a que los preceptos culturales aún no bloquean en ellos esta clase de memoria. Es así como llegamos al final de este video. No se olviden de comentar qué tal les pareció este caso, compartir mi contenido y seguirse suscribiendo al canal para que sigamos siendo más personas. Nos vemos en el próximo video. Adiós.